Buenas tardes, mi nombre es Brian Jojoa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD. A continuación haré la entrevista al líder social comunitario Juan Carlos Llano. Primera pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, el Estado somos todos como sujetos de derechos según la Constitución Política, artículo 1, donde tenemos todos el mismo derecho. La nación, ese es un país que se independiza con su cultura, con lo legislativo, con lo ejecutivo y lo cultural. El gobierno es un ejercicio que se hace en los municipios, en el departamento y en la nación para dirigir los destinos económicos y políticos de un país. Listo. Segunda pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es algo que se hace en las diferentes donde tiene que haber votos populares y para una elección con voto popular y democrático, con transparencia y equidad. Y lo que tiene que ver con la democracia tendría que ser un ejercicio directamente sin manipulación, donde todos participemos, donde todos tengamos las mismas oportunidades a elegir y ser elegidos. Tercera pregunta: ¿cómo define usted política? La política es algo que se hace desde la vivienda y de la casa, políticas de un estado, políticas académicas, políticas económicas y lo político, que también está ahí. Lo político es lo político electoral que se elige desde los municipios, del departamento y de la nación para elegir los gobernantes de cada sector, de cada municipio. Tercera pregunta: ¿qué elemento compone la cultura política? Los elementos de la cultura política es donde se hacen las diferentes propuestas a nivel nacional que son las que dan la dirección para el manejo de un país, y la cultura política debería ser con todos los elementos necesarios: transparencia, equidad, democracia, participación sin diferencias de géneros ni diferencias de diferentes corrientes religiosas, ni mucho menos. Listo. Última: ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, de ser ciudadano entramos a ser a partir de que tenemos documentos públicos, como dice la cédula. Pero ese es un requisito de la sociedad. No quiere decir que porque no tengamos toda la edad adecuada no seamos ciudadanos, pero eso lo exige ya los reglamentos jurídicos. Y la democracia, como sigue diciendo aquí, en lo último, los ciudadanos. Los ciudadanos somos personas que tenemos inclusión y participación en todas las políticas que tienen que haber en Colombia. Y sería como lo que abarca ser ciudadano, y con los mismos derechos jurídicos que tenemos todos y la participación en la cultura. Les habló su líder Juan Carlos Llanos Angulo, líder social del municipio de Patía para Colombia. Buenas noches, mi nombre es Brian Jojoa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD. A continuación haré la entrevista a Carlos Rubén Jojoa, un ciudadano del común. Primera pregunta: ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Estado es el conjunto de instituciones públicas que administran a un territorio determinado, y nación es el conjunto, digamos, de una población asentada en un territorio. Y gobierno es la administración transitoria constituido por unas instituciones y que tiene un límite solamente temporal. Listo.
Segunda pregunta, ¿qué diferencia o similitudes relación hay entre participación política y democracia? La participación política es como el hábito de uno ejercer un gobierno, o sea, estar como en una situación de querer ser un líder. Y democracia es ejercer un voto, elegir y tener como en cuenta si había un candidato o eso. Tercera pregunta, ¿cómo define política y cuál es la diferencia entre política y político? La política es como el acto de gobernar, ¿no? Digamos, es como si uno tuviera una religión, esa es la política. ¿Y qué es la política y lo político? Pues el político es el individuo que está ahí ejerciendo, tratando de ser elegido. Cuarta pregunta, ¿qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano dentro digamos, de la sociedad, pues nos implica que automáticamente tenemos unos deberes y unos derechos. Entonces, eso implica el ser ciudadano. Última pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? ¿Qué elementos componen la cultura política? Sería pues como el derecho a votar, el derecho a ser elegido, que uno al tener ya un cierto límite de edad puede contribuir y formar parte de alguna institución, de algún partido o algo. Listo, muchas gracias.